Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora sobre un tema muy importante también, llamada cinética química. Quiero que entiendas que el tema de ahora tiene un objetivo fundamental: calcular la rapidez con la cual se lleva a cabo una reacción, determinar la velocidad con la cual se lleva a cabo una reacción, ¿correcto? ¿Sí? Jóvenes, en química no nos hacemos problemas y no vamos a discutir si es rapidez o velocidad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Que sea vectorial, no vectorial, olvídate, no vamos a hablar de ese tema, ¿de acuerdo? Sí, en química no hablamos de vectores, ¿correcto? ¿Ya? Pero haciendo más sencillo para comprender los jóvenes, decimos que la cinética química se encarga de estudiar la velocidad de reacción, por más que sea la rapidez, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Jóvenes, entonces simplemente decimos que la cinética química mide la velocidad con la cual se lleva a cabo una reacción, recuérdalo, ¿sí? El cual va a ser máxima cuando inicia la reacción. Luego, conforme va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Sí? Justamente, jóvenes, a eso se llama cinética química. Recuérdalo, se encarga de estudiar la llamada velocidad de reacción, ¿correcto? Ahora, pero jóvenes, dicha velocidad, jóvenes, va a depender de algunos factores, como por ejemplo la concentración. Si, por ejemplo, decíamos nosotros una relación sencilla de una rapidez que era variación de la distancia recorrida en una unidad de tiempo, ¿no es cierto? Justamente nosotros, en vez de hablar de una variación de la distancia, vamos a hablar de una variación de la concentración. Quiero que sepas, quiero que recuerdes que realmente nosotros vamos a hablar ahora de concentración. Así como hablamos de molaridad, vamos a generalizarlo ahora como una concentración, porque la molaridad era solo para soluciones, recuérdalo. Esto va a ser en forma general, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, por si acaso, veamos. Se define la concentración, muchachos, simplemente como el número de mol entre su volumen, nada más. Así de simple, ¿correcto? ¿Ya? Número de mol sobre su volumen. Por ejemplo, quiero hallar la concentración de X, aquí va a ser igual al número de mol de X sobre el volumen de X, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? De igual manera, quiero hallar la concentración de Y, va a ser igual al número de mol de Y sobre el volumen de Y, nada más, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera sería, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser la llamada concentración. ¿Y cómo se define la velocidad? Bueno, chicos, la velocidad se define como la variación de la concentración sobre la variación del tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Esos, jóvenes, viene a ser la llamada velocidad de reacción, recuérdalo, ¿está bien? Ya, por si acaso, muy bien. Pero, jóvenes, asumamos nosotros una reacción en forma general, a ver, A reacciona con B para formar a C y D, ¿está bien? Bueno, está balanceado a minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, A reacciona con B para formar C y D, ¿de acuerdo? Si A reacciona con B para formar C y D, entonces la pregunta es ¿qué podemos decir a todo esto? Veamos. Te comento, mira, bien, jóvenes. La velocidad, muchachos, ¿no? Intercambiando lo que está arriba nada más, ¿no? Para cada una de ellas sería, acá, variación de la concentración de A, sería acá, variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo, ¿sí o no, muchachos? Igual acá, variación de la concentración de B sobre la variación del tiempo, son los jóvenes. De igual manera por acá, variación de la concentración de C sobre la variación del tiempo, igual manera por acá, variación de la concentración de D sobre la variación del tiempo, ¿sí o no, muchachos? De esa manera sería, ¿correcto así? Ya, por si acaso. Ahora, escúchame bien. Realmente la variación de la concentración respecto al tiempo también depende bastante de los coeficientes. Significa que la velocidad también es una función de los coeficientes, ¿está bien? Como tú recordarás, por ejemplo, ¿no? La concentración define mol sobre volúmenes. Y por estequiometría sabemos que los mol sobre volúmenes, ¿no es cierto? Sí, de una u otra manera se relacionan con los mol. Y si vas a hablar de los mol, vas a hablar de los coeficientes, ¿sí o no, muchachos? Recuerden que estequiometría, cuando tú querías calcular mol o volúmenes, solamente pedía los coeficientes nada más. Es por tal motivo que acá le vas a colocar coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C y coeficiente D. ¿Estamos de acuerdo así? Ahora, pero hay un detalle, muchachos, ¿está bien? Hay un detalle. Solamente para notar la diferencia, nada más, y para que quede bien claro, porque a la larga la velocidad tiene que ser positiva. Entonces se le asigna el negativo a los reactantes y el positivo a los productos. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Eso no significa que la velocidad de un reactante sea negativa, por si acaso. Porque cuando tú haces este cálculo, al final logra ser positiva. ¿Está bien? Porque como tú entenderás, variación de la concentración, ¿qué cosa es? Concentración final menos el inicial, ¿sí o no, muchachos? Final menos el inicial, ¿correcto así? Esos jóvenes vienen a ser justamente la concentración, ¿está bien? Y si tú vas a ver que ellas van a reaccionar con el tiempo, se van a consumir, ¿qué significa eso? Que al final va a quedar menos. Y si tú vas a restar final menos inicial, vas a restar uno menos con el mayor, la resta va a salir negativa.
Negativa acá con negativo acá sería positivo. Por eso, quiero que me entiendas en pocas palabras que la velocidad nunca va a ser negativa. Se le da este signo negativo para decir que se está consumiendo, se está agotando, se está acabando. ¿Correcto? ¿Sí? En cambio, ya son los que se forman. Por eso se le coloca el signo positivo. Está aumentando, está generándose más producto. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, empezamos a hablar sobre la llamada velocidad de reacción. ¿Correcto? Jóvenes. Los geneticistas Cato Gulliver y Peter Wash encontraron que la velocidad de reacción dependía exclusivamente de los reactantes. ¿Por qué, profesor? Porque la palabra velocidad de reacción, ¿quiénes son los que reaccionan? ¿Son o no los reactantes? Los que reaccionan son los reactantes. Justamente bajo esa premisa, muchachos, jóvenes, bajo esa condición, bajo ese caso, jóvenes, ¿está bien? La llamada velocidad de reacción solamente va a depender de los reactantes nada más, solamente de los reactantes, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Por lo tanto, jóvenes, entonces, la velocidad de reacción va a variar, va a cambiar, va a depender, ¿está bien? Y realmente va a ser directamente proporcional a la concentración de cada reactante. Por ejemplo, por acá sería concentración de A, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá sería la concentración de A, concentración de B, cada uno elevado a su respectivo, bueno, realmente cada uno elevado, ¿no?, a sus coeficientes experimentales, vamos a decirlo así, ¿está bien? A unos exponentes experimentales. Voy a colocarle por acá elevado, por ejemplo, a la X y por acá elevado a la Y. ¿Está bien o no? Y está, muchachos, ¿está bien? Porque, repito, entonces, tanto X como Y tienen que ser experimental. Y depende bastante de cómo chocan las moléculas, por si acaso. ¿Está bien? Pero bueno, hablemos de ella. A ver, la velocidad de reacción según la matemática, escúchame bien. La velocidad de reacción, jóvenes, encontrado primero que nada por Gulliver y Wash, encontraron experimentalmente que la velocidad varía en forma directamente proporcional con la concentración de cada reactante y cada uno elevado a exponentes experimentales. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, según la matemática te comentaba, si esto es una proporcionalidad y le coloco sin igualdad, tienes que agregarle una constante, ¿sí o no, muchachos? Agregarle una constante. ¿Está bien o no? Que sería por la concentración de A elevado a la X, por la concentración de B elevado a la Y. Nada más. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Jóvenes. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada velocidad de reacción. ¿Quieres seguir el orden? Muy bien. Solamente sumar los exponentes nada más. ¿Ya? El orden me indica como algo así como el grado de reacción. ¿Está bien? Que tiene que ver bastante con los exponentes. Que sería en este caso la suma de X más Y nada más. ¿Está bien? Simplemente X más Y. Por lo tanto, entonces, para yo poder hallar el orden de reacción, solamente vas a sumar los exponentes X más Y nada más. ¿Correcto así? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, jóvenes. Esto sería, muchachos, en términos generales. Esto sería, jóvenes, la ley de acción de masas. ¿Está bien? Fueron estudiados por los geneticistas Gulliver y Wash. Recuérdalo eso. Ellos son los que encontraron esa relación. Pero, jóvenes, pisemos tierra. Son valores experimentales. Y como tú entenderás, en el examen de admisión no me piden cosas experimentales. Solamente son cosas teóricas. Recuérdalo. Solamente cosas ideales. Bajo esa premisa nace la palabra reacción elemental. Así como hablamos en gases, por ejemplo, en estado gaseoso decimos gas real, gas ideal, igualito acá también. ¿Está bien? Hablamos, jóvenes, de lo que viene a ser una reacción elemental, algo así como una reacción ideal. La reacción real cumple esta regla, lo sabes. La reacción ideal ya no. Es algo empírico, recuérdalo. Justamente decían los cineticistas que para una reacción elemental van a ser aquellas reacciones teóricas que se llevan a cabo en una sola etapa, porque quiero que entiendas que una reacción química realmente es muy compleja. Se lleva a cabo de varias maneras, cada una de ellas se llama etapas. Se lleva a cabo en varias etapas, ¿está bien? Quiero que entiendas por eso que una reacción, joven, real, ¿está bien? Se lleva a cabo en varias etapas. La reacción elemental escoge una de ellas, la más importante, casi siempre la más lenta, por ejemplo, para que le dé tiempo a que se formen los productos deseados, ¿está bien? Entonces, una reacción elemental, en pocas palabras, es una reacción teórica ideal, que es lo que me van a pedir en el examen de admisión, ¿está bien? Donde coincide el orden de la molecularidad, coincide con el orden de la reacción. En otras palabras, este orden de la reacción van a ser justamente los coeficientes que están acompañándolos, porque ellos son las molecularidades. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de reacción va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual, jóvenes, a la constante K, multiplicado por la concentración de A elevado a la A minúscula, ¿no es cierto así? Por la concentración de B elevado a la B minúscula, ¿sí o no, muchachos? De esa manera, sí. ¿Correcto, sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente la llamada reacción elemental, ¿de acuerdo, sí? Ahora, el orden de reacción aquí va a ser igual, simplemente la suma algebraica de A más B, nada más. Por lo tanto, si yo quiero hallar acá, el orden de la reacción sería simplemente A más B, nada más, ¿está bien? Entonces, quiero que entiendas, quiero que sepas, quiero que recuerdes que esto sería para una reacción elemental. Y lo que estudiamos nosotros son reacciones elementales, por no decirle reacciones ideales, ¿correcto, sí? Y esos cálculos, jóvenes, se van a basar de dos maneras.
Pueden ser para sistemas homogéneos o pueden ser para sistemas heterogéneos. Pero veamos cada caso, míralo.